A ver, Salmo uno. Salmo 1. Y vemos que, no vamos a leerlo, pero para que lo tengan ahí presente, dice que aquí compara el camino del hombre que sigue a Dios y el camino que no, del hombre que no sigue a Dios. Entonces, es interesante ver que el Señor, o el salmista, pues compara el camino de aquel que conoce a Dios y que lo ama con un árbol. Un árbol que florece, que da fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. Y creo que eso es una excelente metáfora para lo que vamos a estar compartiendo en esta noche. Yo voy a dar una pequeña reflexión solamente, una apertura a lo que es como tal el tema de la apologética, porque mientras estábamos orando por este tiempo, Dios nos hablaba de que la idea no es solamente llenarlos de información y ya. Pero nos gustaría que ustedes puedan empezar a hacerse preguntas, a razonar y a que su mente sea transformada, como lo dice Romanos 12, 1 y 2. Entonces, no queremos simplemente venir y darles una lista de información y de evidencias y cosas que ustedes mismos pueden buscar por su cuenta en internet o que luego pueden también compartir aquí. Am, lo que queremos más bien es que ustedes aprendan a pensar, que se hagan las preguntas necesarias, que aun si es necesario pongan como pongan sus creencias a la luz para mirar con todo el temor de Dios qué tan bíblicas son y que aquellas que no son bíblicas puedan ser transformadas mediante la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, para eso vamos a hablar, si se puede poner la imagen, es algo bien cortico, pero es súper, súper relevante. Eso se llama el árbol de creencias y esto es una enseñanza, no es mía, es eh, de un maestro de cosmovisión bíblica cristiana que se llama Darrow Miller. Él enseña este tema en muchos lugares y como en Jucum también tenemos un énfasis grande en la cosmovisión bíblica cristiana, pues este tema se ha enfocado, o sea, se ha esparcido mucho también dentro de Jucum. Entonces, lo que quiero es que vayamos a examinar esto con el objetivo de ver, de nuevo, el objetivo de esto es que nosotros podamos darnos cuenta qué es lo que está dentro de nuestro corazón. Y más específicamente dentro de nuestra mente, ¿sí? La Biblia cuando habla del corazón no se refiere solamente al corazón como un órgano, sino habla del corazón como el centro del cual surgen nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones. Entonces cuando Biblia habla de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, no se refiere solamente a que guardes tu órgano, el corazón como un órgano, pero está hablando de que guardes también tus emociones, tus sentimientos, tus decisiones, tu voluntad. Entonces, de nuevo, esa es la idea. Ahorita, el poder descubrir junto con el Señor qué está ahí dentro. Entonces, vamos a ir por cada uno de las partes del árbol para darnos cuenta de que todo no es tan, ¿cómo se dice? Que a veces no todo es lo que parece. Entonces, la primera parte del árbol, que es, de hecho, ni siquiera hace parte del árbol como tal, pero es el suelo sobre el cual el árbol está construido, es la cosmovisión. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha escuchado la palabra cosmovisión antes, en algún lugar, de pronto alguien la ha escuchado, ha levantado la mano. Ok, muy bien. Entonces, la cosmovisión no tenemos todo el tiempo de explicarlo, entonces vamos a dar solamente una descripción breve, pero la cosmovisión en sí es un conjunto de ideas basado en las cuales nosotros interpretamos el mundo. ¿Sí? Eso es cosmovisión. Es un conjunto de ideas o de presuposiciones basadas en los cuales nosotros interpretamos el mundo. ¿Sí? Nosotros, cada persona creada a la imagen y semejanza de Dios tiene una cosmovisión. Sea que tú te des cuenta de ello o no, tú tienes una cosmovisión. Yo tengo una cosmovisión. Y esto se crea a partir de diferentes ideas, se crea basado en la cultura en la que crecemos, se crea también por influencias de nuestros padres, de nuestros amigos, de la palabra del Señor también. Entonces, la idea sería que todos tuviéramos una cosmovisión 100% bíblica, pero tristemente no es así. Al explorar nuestra mente y nuestro corazón nos damos cuenta de que muchas ideas que nosotros tenemos no son bíblicas. Si nosotros podemos amar al Señor
y aún así nuestra cosmovisión puede no ser bíblica. Si nuestra manera de pensar, si cabe el término, puede no ser la más bíblica. Entonces, la primera parte de este árbol de nuestras creencias es la cosmovisión que representa el suelo. Ahí está pensamientos como que el hombre, o esas ideas, perdón, ideas como que el hombre es mayor que la mujer, es mejor que la mujer, o que, a ver, ¿qué otras ideas pueden ser comunes en una cultura? Que el trabajo es una maldición. Sí, yo no sé si ustedes piensan eso, espero que no. Am, pero hay muchas culturas en las que el trabajo es una maldición, en las que ellos piensan, el trabajo es una maldición. Dios creó al hombre bien y todo iba bien hasta que el hombre pecó. Cuando pecó, trabajo. Pero si uno mira la Biblia, se da cuenta de que antes de que el hombre pecara, en Génesis 3, Dios ya le había cargado al hombre que labrara el huerto, que lo cuidara. De ahí podemos entender que el trabajo no es una maldición, pero es un encargo de Dios, aún antes de que el ser humano hubiera pecado. Entonces, esas ideas culturales se asientan en esta parte de la cosmovisión. Y para que nosotros también entendamos qué tan bíblica es nuestra cosmovisión, voy a mencionar cuatro afirmaciones bíblicas que podemos, o sea, que reflejan el mensaje de la Biblia y que nos ayudan a discernir qué tan bíblica es nuestra cosmovisión. Entonces, es, Dios es infinito y personal. ¿Sí? Dios, el Dios a que nosotros amamos y servimos, es un Dios infinito y personal. ¿Sí? No es solamente infinito y ya. Dios no es un aire que está por ahí, no es solamente una fuerza. No, Dios es un Dios infinito y es personal. ¿Sí? Entonces, la segunda afirmación que tenemos que tener en cuenta es que el hombre, o sea, el ser humano, es finito y personal. ¿Sí? Nosotros somos creados a imagen de un Dios infinito, pero nosotros, por ser creados, somos seres finitos y también somos personales. Podemos relacionarnos con Dios, pero ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, la tercera afirmación es que la verdad es constante, es absoluta y es cognoscible, o más bien se puede conocer. ¿Sí? Yo puedo conocer la verdad, ustedes pueden conocer la verdad. La verdad no está oculta, no está alejada de nosotros, la verdad se puede conocer y es absoluta. No existe tal cosa como tu verdad y mi verdad o la verdad del otro, pero está la verdad y mi perspectiva o mi opinión acerca de la verdad. Pero la verdad es absoluta y nunca va a cambiar sin importar la cultura, el idioma, el país, el contexto. La verdad es verdad y se puede conocer. Que se me escapa ahorita el versículo porque yo soy bueno para aprenderme lo que dice la Biblia, pero no los versículos. Que dice, Jesús le respondió, yo soy el camino y la vida. ¿Juan cuánto? Juan 14:6. Eso. Entonces la verdad se puede conocer. Y finalmente, la cuarta afirmación es que nuestras elecciones son importantes y tienen consecuencias. Nuestras decisiones, lo que nosotros decidimos con nuestra vida, tiene consecuencias, ¿sí? Ninguna decisión está libre de consecuencias, sean buenas o sean malas. Si decidimos a favor de la vida o a favor de la verdad, más bien, nuestras decisiones van a generar vida. Si decidimos en contra de la verdad, van a generar muerte. Entonces es importante que nosotros entendamos también, antes de proseguir con el resto del árbol, que nuestras ideas tienen consecuencias también. Y eso es una frase súper relevante dentro del contexto de la cosmovisión bíblica cristiana. Nuestras ideas, como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, tienen consecuencias. No son solamente nuestras acciones las que tienen consecuencias, pero nuestras ideas también tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque como estamos viendo aquí, de esas ideas que ahorita estamos examinando, es de donde surgen nuestras creencias, nuestros valores, nuestras decisiones y al final llegan a ver las acciones. Entonces, no hay una idea, no hay ideas impunes. Todas las ideas tienen consecuencias. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte del árbol, que son las raíces y que acá equivalen a nuestras creencias. Entonces, las raíces acá representan nuestras creencias básicas. Pueden ser creencias acerca del carácter y la naturaleza de Dios o la naturaleza del hombre, acerca de las relaciones, acerca de la creación. Lo que creemos, esto se representa en las raíces. Y esas raíces, como un árbol común,
reciben vida o reciben ideas pues de la cosmovisión que nosotros tenemos, que predomina en nuestro ambiente. Si esas creencias no llegan ahí solamente porque sí. Entonces, las raíces representan nuestras creencias. Am, el tronco del árbol representa los valores, nuestros valores. Y entonces acá tenemos que entender que valores no habla solamente de las cosas que son buenas, porque nosotros tenemos la imagen de un valor es la honestidad, la amistad. Yo no sé si ustedes hicieron cuando estaban en el colegio, hacían a veces como cartillas de valores, entonces uno tiene que pegar el valor de la amistad, el valor de la honestidad, la generosidad y estas cosas. Esos son valores, sí, pero el tronco de nuestro árbol de creencias también pueden ser antivalores si nuestra cosmovisión no es bíblica. Puede ser un valor para mí, puede ser que el hombre es mayor que la mujer y yo valoro más al hombre que a la mujer. Puede ser un valor para mí, pero la pregunta ¿es un valor bíblico? En lo absoluto. La Biblia dice claramente que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Entonces de ahí uno puede entender que ambos tienen el mismo valor. Entonces, ahorita que hagamos un pequeño ejercicio y examinemos esto, no creamos que solamente valores, bueno, son cosas buenas. Pero nuestros valores pueden ser fácilmente antivalores si nuestra cosmovisión y nuestras creencias no son bíblicas. Am, las ramas, ya casi llegando al final del árbol, representan nuestras decisiones. Entonces, a medida que vamos pasando más hacia arriba, se empieza a hacer mucho más visible el árbol y mucho más práctico, ¿sí? Entonces, las cosas que nosotros decidimos en nuestro día a día, porque nosotros cada día tomamos un montón de decisiones, estas cosas toman fuerza de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestra cosmovisión. Y esas decisiones obviamente están basadas en esas ideas que nosotros hemos preconcebido desde antes o en las cuales estamos pensando. Decisiones grandes, pequeñas, a dónde iremos a trabajar, con quién nos vamos a casar, cuántos hijos vamos a tener, en qué iglesia me voy a congregar. Muchas cosas surgen de todo esto que a veces no se ve, pero que está ahí. Entonces nosotros no tomamos decisiones solamente porque sí, porque ya hablamos de que las ideas también tienen consecuencias. Entonces, las ramas son las decisiones y al final del árbol tenemos lo que son los frutos. El fruto simplemente es la manifestación externa de la vida del árbol. Entonces, un árbol de manzanas va a dar manzanas. Un árbol de peras va a dar peras. Un árbol a ver, hay una fruta en la costa que huele horrible, se llama cañandonga. Y esa fruta, cuando está, ¿cómo se dice? Como floreciendo el árbol, eso apesta, huele feísimo en donde ese árbol está. Entonces, sería un poquito ridículo pues por ejemplo, en la casa de mi abuelo había un árbol de esos. Si yo quisiera que el patio de mi abuelo no oliera tan feo, sería ridículo yo empezar a agarrar todas las cañas y tirarlas al piso y quemarlas o sepultarlas. No más, ya no va a oler nunca más feo el patio. Bueno, funcionará por tal vez 2 meses o 3 meses, pero dentro de 4 meses o 5 meses van a aparecer otra vez. Va a volver el olor. Entonces, a veces nosotros nos enfocamos solamente en el fruto. Si vemos las acciones malas, vemos a la gente que toma decisiones y luego recibe las consecuencias de sus actos y decimos, no, eso está mal. Y evidentemente está mal. Pero lo que no vemos es todo el resto de ideas que están influenciando a que se produzca ese fruto. Entonces, por ejemplo, a ver, un ejemplo un poquito más general. Y ahorita vamos a pasar a ejemplos más personales, pero un ejemplo general. El fruto que nosotros podemos ver, y eso es para que ahorita lo socialicemos un poquito entre nosotros. Pero si el fruto que podemos ver en ciertas comunidades, como por ejemplo en Cartagena y en las islas alrededor de Cartagena, es la pobreza. Vemos mucha pobreza. Vemos que las casas son de cartón o de tablas. Vemos que la gente a veces come una vez al día o 2 veces al día. Vemos que no hay agua. Bueno, esa no, eso es otro ejemplo. Pero vemos que, a ver, ¿qué más? Sí, hay mucha pobreza. Pobreza en lo que ustedes conocen como pobreza. Ese es nuestro fruto, ¿sí? Esa no es nuestra raíz, ese es el fruto que nosotros vemos en el día a día. Ahora,
¿Cuál creen ustedes que puede ser una decisión que dio pie a ese fruto? Les quiero escuchar un poquito. ¿Sí? Ajá, como por ejemplo, ¿qué crees tú? Ujú, ujú, sí, sí, está bien. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que hay tanta pobreza en esta comunidad? Solamente no tienen que decir, o sea, todo lo que digan está bien. Pereza, ok, wow. Falta buena administración de las vidas, bien, pastor. No querer trabajar, ok. Paula. Ok, te estás saltando como tres partes del tronco, pero ya vamos para allá. Pero entonces sí, yendo perdón. Ah, sí. Costumbres, ok, muy bien. Entonces, vamos a ir poquito a poquito, porque cuando uno ve esto, uno ya dice, porque es que la cosmovisión está mal. Tienes malas ideas. Ok, vamos a ir paso por paso. Entonces, vemos pobreza. Las decisiones que uno se encuentra ya, así de la manera más clara posible, ¿por qué uno, o cuáles son las decisiones que las personas toman? Se ponen a tomar todo el fin de semana. Por ejemplo, eso es una decisión, un ejemplo de la vida real. Se ponen a tomar todo el fin de semana y se gastan el dinero. Entonces, esa es una decisión que la gente está tomando y que produce pobreza. Pero ahora vamos a ir un poquito más profundo. Entonces, si vemos que la decisión es que las personas están tomando todo el fin de semana, ¿cuáles pueden ser los valores que están llevando a las personas a que hagan esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué es lo que las personas, qué cosas las personas valoran para que se pongan a tomar todo el fin de semana, no habiendo gastándose toda la quincena? Por aquí y luego por acá. Ok, muy bien, sí. ¿Qué más? Luego por acá. Sí, sí, también puede ser. Paula y luego por acá. Perdón, Alejandra. Sí, sí. ¿Alguien más? Ujú, ujú, sí. Atrás y luego su merced. Ujú, ok. ¿Y por acá? Ujú, ujú, ok. Yo les pregunto entonces, ¿será que descansar está mal? No, en lo absoluto. ¿Será que compartir con mis amigos, con mis compañeros, no sé, tomarme un café con mis compañeros está mal? En lo absoluto. El punto es que, ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que las personas de esta comunidad valoran el trabajo? Puede ser que algunos lo hagan. ¿Creen ustedes que ellos valoran la familia? ¿Valoran su familia? Bueno, eso sería un muy terrible ejemplo. Pero ese es el punto. Entonces, en su escala de valores, porque todos tenemos escalas de valores, yo valoro, por ejemplo, a ver, un ejemplo que no suene tan polémico. Yo valoro los animales. A mí, pues si yo veo un perrito en la calle me parece tierno. Si alguien en su casa tiene un perrito, chévere, un perrito muy, muy bonito. Pero yo valoro la vida de un niño muy por encima que la vida del perrito. Si el perrito se está muriendo y es el último espécimen de su especie y, mejor dicho, no hay nadie más y ya se va a perder el pastor alemán. Y hay un niño muriéndose al lado, pues yo tengo que ayudar al niño. O sea, eso es lógico. Entonces, quizás estas personas sí valoran su familia, no sé en qué parte de la escala esté, pero por las decisiones y por las acciones o los frutos, se nota que valoran mucho más el descanso, el placer, como dijeron por acá. Yo quiero pasarla bien, quiero tener un tiempo de relajación con mis compañeros y beber hasta que yo no me acuerde de que no he pagado el arriendo. O sea, y aunque suene un poco ilógico, el valor de ellos es eso, eso se llama el hedonismo, es el placer, es el culto al placer. Entonces, no es que el placer esté mal, o sea, el placer no es malo, solo que
en su escala de valores están pisoteando sus responsabilidades, sus cosas, por un culto al placer. ¿Sí? Sí, sí, exacto. Entonces, y que en este momento su escala de valores está totalmente, totalmente opuesta. Ahora, bajemos un poquito hacia la parte de las creencias. Aquí ya se vuelve un poco más densa la cosa, pero tratemos de pensar qué, cuáles pueden ser algunas creencias que tienen estas personas que hacen esto allá en estas comunidades. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Puede ser, sí. Ok, Carlos. Eso va más en cosmovisión. Ahorita vamos a explicar la diferencia, pero eso es muy bueno. ¿Alguien más? Sí, eso es una mezcla también de cosmovisión y creencias, pero tienes toda la razón. Entonces, la razón por la que muchos de ellos, o sea, una de las razones por las que ellos pueden hacer esto es porque, como decía Alejandra, ellos pueden pensar. O sea, la vida se trata solamente de, ¿cómo lo dijo este cantante en algún momento? Si la vida fuera estable todo el tiempo. Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Pero entonces, como la vida es un sueño, antes que morir es mejor aprovecharla. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, bebida y bailando. O sea, eso es un himno que disipula a las personas y que ha disipulado generación tras generación tras generación de personas en la costa y en otros lugares de Colombia. Pero, y uno se ríe y todo y chévere hasta que tú ves las consecuencias, los frutos de de esas creencias, de esas ideas que se propagan. Porque las ideas tienen consecuencias. No es solamente de que yo canto de que si la vida fuera estable todo el tiempo, entonces yo haría esto y haría lo otro. Pero esas ideas tienen consecuencias. Ya voy para allá. Estamos hablando de familias que no tienen para comer, ¿cómo se llama? Hijos que están pues sufriendo de hambre porque su papá se está tomando toda la quincena o el sueldo y que ganan muy bien, se los puedo asegurar, ganan muy, muy bien. Sí. Ujú, ujú. Sí, sí, y eso no es nada nuevo, eso es súper, súper antiguo. Pablo lo escribió en Segunda de Corintios. Si Jesús no resucitó, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, eso es desde los primeros días del ser humano sobre la tierra. Y ahora ya bajando a la parte de la cosmovisión. Como decía ahorita Alejandra, en mucha de la cosmovisión que hay en medio de estas comunidades es una mentalidad de esclavitud. Y en ese momento ellos no son esclavos a nada, como físicamente de que estén encadenados o algo, pero su mentalidad es la misma que tenían quizá los esclavos hace, ¿cuánto? 200 años, hace 150 años, en la que ellos han cambiado ciertas cosas por otras, pero siguen siendo esclavos. Siguen comportándose como esclavos, siguen sin tener una visión del futuro, siguen adorando solamente la hora, el placer, el momento, lo que yo tengo, lo que yo puedo obtener en este momento. Y, y de ahí se nutre todo este árbol de creencias y de cosas. Y lo más chistoso de todo es que en este árbol, en el de esas personas hipotéticas, así como en el de nosotros, seguramente hay pizcas y hay pedazos de verdad. No es todos, no, esta persona está entregada de cabeza al secularismo, al hedonismo. No, no es así. Las personas tienen rastros de verdad en medio de esto, que es lo que los ayuda a mantenerse andando en medio de su día a día, porque si no su vida sería un absurdo. Pero quizás objetivamente hay más mentira que verdad en ese suelo de cosmovisión. Si tú pones un árbol en un suelo que es muy, muy fértil, pues va a dar mucho fruto. Si pones un árbol en un suelo que es menos fértil, va a dar menos fruto. Entonces, nuestras cosmovisiones a veces son así. Son una mezcla de muchas cosas. Nosotros creemos por ejemplo, creemos que el Señor es bueno. Creemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero al mismo tiempo creemos que el trabajo es una maldición. ¿Cómo así es? No, que si yo tengo que ir a trabajar y... Mire, haga la prueba. Móntense, muy probablemente algunos de ustedes lo hacen. Móntense en un lunes en la mañana, así 6 de la mañana tras milenio. ¿Cuánta gente de esa va contenta a su trabajo?
¿Cómo? O sea, es que uno ahí se da cuenta. Y entonces, y muchos de ellos quizás pueden ser cristianos que aman al Señor con todo su corazón, pero que esa parte de su vida uno dice, no, o sea, qué fastidio otra vez con mi jefe, con la gente del trabajo que me cae tan mal. En fin, entonces, ¿estamos viviendo con una cosmovisión bíblica que el trabajo es una bendición? No. Y nos preguntamos por qué no tenemos tantos frutos buenos, porque no estamos plantados en buena tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar esas mentiras que están dentro de nuestra cosmovisión, extraerlas y empezar a poner verdades, para que con el tiempo los frutos empiecen a cambiar, para que el patio del abuelito no huela feo. Así de sencillo. Entonces, y ustedes si quieren hacer este ejercicio con sus ideas, los animo a que lo hagan. O con cosas que ustedes ven en el día a día. Hoy, por ejemplo, estábamos montados en el Transmilenio fuimos a Monserrate y luego teníamos que ir de vuelta a Fontibón. Y la gente se saltaba el torniquete, se colaban. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Ese es el fruto. ¿Qué puede estar entonces en sus valores, en sus creencias, en su cosmovisión? Y si lo miramos con honestidad, nos daremos cuenta de que muy probablemente las ideas malas que ellos tienen acerca del mundo, de la vida, de los seres humanos, son las mismas ideas erróneas que tenemos nosotros. La única diferencia es que nosotros sí tenemos esperanza porque conocemos a Dios. Se supone que deberíamos tenerla. Y esa esperanza está aquí. Y los animo a que la encuentren. Entonces, nosotros podemos encontrar aquí la esperanza, leer, entender lo que dice la Biblia al respecto de cada una de esas cosas y de esa manera empezar a cambiar nuestra cosmovisión. Para que los frutos y las consecuencias y las acciones sean mucho más bíblicas. Y de esa manera, yo espero, cuando ya cada uno haya hecho este proceso varias veces, que se dé cuenta, ay, ala, esta idea que yo tengo no es bíblica, esto no es bueno. Dios, si le sirve pensar de esa manera, decir, Dios no piensa así, ¿o será que Dios piensa así? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿será que Dios piensa así de esto? Y si no, bueno, entonces, ¿cómo piensa Dios? Y una vez que hayamos hecho esto varias veces, vamos a poder hablar con autoridad a las personas. Mira, en la calle, Dios te ama, Dios tiene esto para ti. ¿Y por qué? ¿Y cómo tú sabes que Dios te ama? Ah, mira, por esto, por esto, por esto y por lo otro. Yo estoy plenamente convencido de lo que yo te estoy diciendo. No es solamente un poco más de información que me dijeron a mí y yo lo repito como un loro, pero sin entender. Y por eso es que estamos utilizando ahorita estos breves minutos para explicar todo esto y que podamos tener como un poquito más de contexto para que ahorita más tarde que Pablo va a compartir varios argumentos y explicar un poco más del corazón de la apologética y todo esto, podamos, así sea con un solo argumento que tengamos, estar plenamente convencido de él y entender todo el contexto y toda la cosmovisión detrás del aspecto. Nos encantaría poder decirles, de verdad, explicar todo el tema de cosmovisión y las diferentes cosmovisiones, y mejor dicho, eso es un tema súper espectacular. Pero por lo pronto, si ustedes y si todos aprendemos a pensar y a no tragar entero, va a ser suficiente para nosotros. Porque de verdad que una persona que está plenamente convencida, eso lo dice la Biblia en un lugar también, estando plenamente convencidos de esto. O sea, la Biblia nos anima constantemente a eso. Eso es poderosísimo, de verdad. Yo estoy plenamente convencido que Dios es bueno. Estoy plenamente convencido que Dios es un Dios justo. Quizás yo no entiendo muchas cosas que ocurren a mi alrededor, pero yo estoy plenamente convencido que Dios es justo, que Él es bueno, que Él quiere estar involucrado en los negocios, que los negocios revelan a un Dios proveedor, que la justicia, la política debería revelar a un Dios justo, un Dios al mejor juez de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero es mejor ir poquito a poquito, masticando las ideas hasta entenderlas plenamente, que simplemente repetir un montón de información y ya. Entonces, habiendo hablado de esto, yo les animo a que puedan quedarse con esto, a que procesen, a que piensen, aún con cada una de estas cosas que Pablo ahorita va a compartir, piénsenlas, medítenlas, oren al respecto, porque de verdad que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo está involucrado en todo este procedimiento de renovar nuestra mente y hacer que sea cada vez más como la de Jesús.
Y ahora yo quiero invitar a Pablo, que él nos va a explicar un poco más del resto de, como ya la apologética como tal. Entonces, los dejo con Pablo. Bien, hermanos, gracias Jonathan también por compartirnos esto. Y claro, como decía Jonathan, es algo que me sentimos de parte de Dios para hablar hoy. Entonces, importante al menos, y después vamos a ver también por qué es relevante la cosmovisión para el tema de la apologética. Bien, entonces, hay una presentación. Bien, hermanos. Quiero hablar sobre apologética. Bien, quizás es una palabra que suena un tanto extraña, ¿cierto? ¿O cuánto ya habían escuchado este término? Bien, bien, entonces estamos bien. Entonces, bien, me gustaría que podamos seguir, hermana Mari. ¿Y alguien me puede ayudar leyendo esto? Y esta es, al menos dentro de, bueno, antes de que lean, hermanos, es bueno mencionar que, bueno, todo lo que al menos podemos hablar hoy es gracias a eh, otros hermanos filósofos desde que han comenzado la historia, han investigado, han dado su vida, han puesto mucho esfuerzo en poder investigar sobre la apologética. Entonces, de esa forma también yo veo cómo la iglesia nos edificamos todos juntos. Hay personas, filósofos que han extraído ideas muy complejas y las han hecho sencillas para que nosotros podamos entender de esa forma también fortalecer nuestra fe. Bien, esta definición creo que está acertada cuando hablamos de apologética. ¿Alguien puede leerlo, hermanos? ¿Sí? Ah, bien. No sé por qué se perdió una palabra, pero dice, y su comunicación efectiva al mundo no cristiano. No comuniqué bien esa parte. Eh, pero bien, entonces la apologética trata de eso. Es una disciplina, ¿cierto? Es un área del pensamiento cristiano que se centra en justificar los temas centrales de la fe cristiana y también poder comunicarlos de una forma efectiva. Bien, me gustaría también profundizar un poco más sobre esta definición, si puede seguir, hermana. Ahora, como dice arribita, el término apologética tiene más sentido cuando consideramos el significado de la palabra griega en la que se basa, que es apología. ¿Qué es apología? Una apología es una defensa, ¿bien? Un caso razonado que prueba la inocencia de un acusado en un tribunal o una creencia. Entonces la palabra griega significa defensa. En esa imagen se muestra la apología de Sócrates, ¿ya? Y tiene que ver con eso. La palabra apología no es netamente cristiana, ¿ya? Sino que es una palabra griega, ¿cierto? Entonces tiene que ver con cuando uno presenta una defensa, presenta razones acerca de un caso, ¿bien? Entonces, si consideramos esta definición, la apologética tiene que ver con una defensa o presentar razones acerca de la fe cristiana, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí al menos el concepto de apologética? ¿Bien? Bien, hermanos. Entonces, siguiendo, eh, este es un versículo clave para también considerar la apologética y por qué nos involucra a todos como cristianos. No es solamente para personas que uno puede decir tiene un nivel intelectual superior o una persona que no, él está más capacitado, él se relaciona con más personas, sino que la apologética, la defensa de la fe, nos involucra a todos. Entonces, en Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Amén. Entonces, en base a este versículo, ¿cierto? Tenemos lo que se conoce como la Gran Comisión, lo que Dios nos ha mandado. Se vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, desde ese momento, surgen varias preguntas dentro del cristiano. Y aquí es donde también nos involucra a todos como cristianos el tema de la apologética. Si puede continuar, hermana. Entonces, necesito a alguien que me pueda ayudar en leer la primera pregunta. Bien. Entonces, como les decía, hay preguntas que han surgido desde el inicio, ¿ya? Y no solamente como les comentaba, no es solamente para cierto tipo de gente superior que a veces consideramos, ¿cierto? Sino que es cómo nosotros como cristianos podemos explicar nuestra fe, ¿cierto? De algún modo que tenga sentido para la gente que está fuera de la iglesia, ¿cierto? Son preguntas que también nosotros nos hemos hecho. La segunda pregunta, si alguien me puede ayudar, por favor. Bien, entonces esa es una pregunta también que aborda el campo de la apologética. Hay malentendidos, ¿cierto?, acerca de la fe cristiana, y eso también lo hemos visto, ¿cierto? Hay personas que de alguna forma se burlan o tienen ideas contrarias con respecto a Dios, o perdón, ideas erróneas con respecto a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos, como cristianos, hacer frente a esos malos entendidos con respecto a nuestra fe? De eso también aborda la apologética. Y la tercera pregunta, si es que se alcanza a ver esa palabra. ¿Sí, Alejandra? Bien, entonces esa pregunta también nos involucra. ¿De qué forma nosotros podemos comunicar acerca de la verdad? De modo que tenga atractivo, ¿cierto? O sea, el atractivo y el gozo del evangelio cristiano a nuestra cultura. Y eso también quizás lo hemos experimentado. Al menos nosotros podemos decir, el gozo que tengo en mi corazón me gustaría de alguna forma compartirlo a los demás, ¿cierto? ¿Cómo poder hacer que las demás personas entiendan y puedan experimentar también el gozo, la plenitud y el atractivo que significa para mí poner mi fe en Jesús? Entonces son preguntas que a todos nos involucran y creo que también nosotros nos hemos hecho al momento de hablar acerca del Evangelio. Bien, entonces, siguiendo, hay un versículo clave y clásico sobre apologética que el pastor leyó en devocional, ¿cierto? Y nos introdujo muy bien acerca de este versículo. ¿Por qué? Porque nos dice, en la versión NBI, 1 Pedro 3:15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder, y ahí el término griego es apología, o presentar defensa a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, este versículo podemos verlo un poco en el contexto de que fue escrito Primera de Pedro. Estos versículos fueron escritos a personas de iglesia como nosotros, ¿cierto? Quizá en ese tiempo, dependiendo de la fecha en que fue escrito esta carta, quizás los cristianos no presentaban una persecución sistematizada por parte del Imperio Romano, ¿ya? Sino que fue escrito antes del año 64 con la persecución de Nerón, ¿ya? O sea, al menos eso es lo que se puede estimar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué tipo de persecución estaban o qué tipo de pruebas y dificultades pasaban ellos? Precisamente, habían ideas contrarias a la fe cristiana. Habían malos entendidos, como decía el pastor también. A los cristianos los llamaban ateos. ¿Por qué? Porque no creían en el Dios de los romanos. Entonces sí habían malos entendidos, incluso habían burlas. Incluso después hacia los cristianos, después de que Cristo resucita y asciende, ¿cierto? Habían burlas y habían malos entendidos. También de parte de los judíos y de la cultura que estaba en ese entonces. Entonces, este versículo sí nos involucra a nosotros. ¿Por qué? Porque fue escrito a gente que está viviendo también ideas contrarias a la fe cristiana en nuestra cultura. Y eso también nosotros lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, ¿podemos seguir?
Y me gustaría mencionar que hay un ejemplo que a mí me gusta bastante, que está en Hechos 17, cuando Pablo, el apóstol, ¿cierto?, está en Atenas. En Hechos 17, desde el versículo 24 o del 20 por ahí en adelante, se menciona a Pablo dando un discurso, ¿cierto?, a personas griegas que no comprendían el mensaje de la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos no conocían hasta ese momento el Antiguo Testamento. Es decir, tenían ideas, no tenían nociones acerca de lo que Pablo estaba hablando sobre Jesús, ¿cierto? Porque en anteriores ocasiones Pablo explicaba acerca de la Escritura, ¿cierto?, a los judíos que eran personas que ya conocían. Decía que Cristo es el cumplimiento, ¿cierto?, del Mesías. Entonces, en este caso, Pablo se enfrenta a un contexto y a una audiencia que no conocía acerca del Evangelio. Pero ¿qué hizo Pablo? Y esto también es bastante profundo porque involucra el cómo, nos da principios para que nosotros podamos también predicar el Evangelio de alguna forma. ¿Cierto? Pablo era una persona que sabía mucho, tenía mucho conocimiento, era una persona estudiada. Entonces él también en su discurso, en Hechos, cuando comienza diciendo, veo que ustedes los griegos son bastante, tienen bastantes dioses, ¿cierto? Incluso tienen una inscripción que decía al Dios no conocido. Entonces, Pablo ya conocía un poco sobre la cultura y ¿qué hizo? Él predicó haciendo un puente entre las cosas que ellos conocían los griegos y también de esa forma predicó el Evangelio. Incluso Pablo llega a citar a dos de sus poetas, ¿cierto? Aratos y Epiménides, cuando dice, porque el linaje suyo somos, ¿cierto? O que somos, bueno, cuando dice, porque el linaje suyo somos, me está pasando lo de Jonathan. Bien, pero sé que en ese versículo está, Pablo cita a esas dos personas. Entonces, Pablo también utiliza varios elementos y algo importante de esto. Nosotros nos enfrentamos a gente, cuando digo enfrentar no significa que vamos a ver a las demás personas como enemigos, sino que siempre estamos en contacto con personas que no son cristianas, ¿cierto? Personas que a veces no tienen idea de los términos como Trinidad, no sé cuando decimos gloria a Dios, eh, bueno, varios términos cristianos que a veces la gente no entiende. Pero la gente sí tiene preguntas, tiene muchas preguntas acerca de la fe. Y la idea es que nosotros podamos entender primero qué preguntas tienen y de esa forma también poder responderla de forma efectiva. O sea, yo no voy a responder de forma efectiva si respondo algo que la gente no se pregunta. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros de Pablo acá? Y esto nos sirve para nosotros. Primero, tenemos que saber escuchar a la gente, saber cómo piensa, qué idea tiene acerca de Dios. Y de esa forma nosotros también podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto?, ir contestando o ir respondiendo a esas inquietudes que hay en su corazón o también en su mente, en su intelecto. Entonces, eso podemos aprender de Pablo. ¿Sí? Ahora, si bien voy a leer, dice, Dios nos hizo a cada uno de nosotros como somos y tenemos que aprender a vivir con esto. Tenemos que apreciar tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas y averiguar cómo sacar lo mejor de ambas. La apologética se puede hacer de 4 maneras. Esto es según un autor que se llama Alistair McGrath. Él tiene, bueno, al menos personalmente sí es un autor que me gusta mucho su enfoque con respecto a la apologética y él dice que hay 4 formas o 4 espacios donde nosotros hacemos apologética. Uno es charlas públicas, otro es escribir libros, lo otro que también es importante es conversaciones personales y a través del ejemplo de nuestras vidas y actitudes. Entonces, nosotros como cristianos podemos hacer una defensa de la fe de esas 4 formas. Charlas, que bueno, o escribir libros, ¿cierto? Y conversaciones personales. Y estas las dos últimas formas o espacios son las que quizás pueden ser más común a nosotros, ¿cierto? Conversaciones y también a través de nuestra propia vida y nuestras actitudes. Y eso es algo importante. Como decía Jonathan también, a veces en nuestra mente tenemos nuestras creencias, nuestra convicción, pero con nuestras acciones no lo demostramos. Entonces, bien, ¿está bien hasta ahí, hermanos? ¿Hay alguna consulta, opinión o comentario? ¿No?
Bien, entonces, y esta es una frase también que dice, en la mayoría de los casos será lo que somos más que lo que decimos lo que acercará al no creyente a Cristo. Este es pues el contenido fundamental de la apologética. No hay mayor apologética que tu propia vida. Y esto quiero decirlo, hermanos, para recalcarlo. La defensa de la fe, como tal, no es algo que se queda solamente en una batalla intelectual, sino que también tiene que ver con nuestras actitudes y nuestro corazón. ¿Ya? Y nosotros hacemos una defensa de la fe cuando predicamos, cuando también mostramos a Jesús, mostramos su salvación, mostramos el amor de Él a través de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, eso también nos da un ánimo. Con todo lo que nosotros somos, sí, estamos predicando y eh, mostrando el atractivo de la fe cristiana, ¿cierto? Mostrando también el amor y esa luz que ha llegado a nuestro corazón que nos ha transformado. Entonces, ¿podemos seguir, hermano? Y aquí hay algo importante, hermanos, que tiene que ver con respecto a nuestras conversaciones. Y este también es un autor que se ha enfocado en la apologética. Dice, ponte la meta de que tus conversaciones sean siempre cordiales. A veces no será posible si una expresión bien fundamentada y amable de tus ideas hace que alguien se enfurezca, no puedes hacer gran cosa al respecto. La enseñanza de Jesús suscitó la indignación de algunas personas. Asegúrate de que su malestar viene de tus ideas, no de tu actitud. De que son tus creencias las que producen disputa, no tu conducta. Bien, eso también refuerza al menos lo que les iba comentando. ¿Podemos seguir, hermano? Ahora, hermanos, tenemos un tanto la base, o al menos intenté mostrar cómo la apologética también influye en nuestra vida y cómo nosotros como cristianos lo hacemos, ¿cierto? Entonces, la defensa de la fe tiene que ver con nuestras actitudes, ¿cierto? Con lo que nosotros somos, con nuestras conversaciones y algo que nos compete a todos como cristianos, si es que estamos interesados en poder hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ya? Si estamos en esa misión, claro, la apologética también va a ser parte de nosotros, la defensa de la fe. Entonces, hermanos, si bien la apologética es un tema muy amplio, me gustaría que podamos hoy ver alguna evidencia o algún fundamento acerca de nuestra fe. ¿Ya? Eh, Hay formas y hay métodos de hacer apologética y hoy me gustaría presentar una que tiene que ver con algo que es también quizá una de las pruebas mayores acerca de la fe cristiana, ¿ya? De la existencia de Dios y del Dios cristiano, que es el milagro de la resurrección. ¿Ya? El milagro de la resurrección como un hecho histórico tiene bastante peso y nos da una esperanza a nosotros como cristianos para poder estar de alguna forma seguros, fortalecer nuestra fe, ¿cierto? Y que nuestro corazón también pueda dar ese paso de fe si es que a veces tenemos dudas, ¿cierto? La apologética nos ayuda a eso. Quizás puede ayudar al creyente a pensar, a tener quizá un panorama más claro acerca de nuestra fe y dar ese paso de fe. Ahora, dentro de las cosmovisiones, hay una cosmovisión que ante la pregunta, ¿hay un Dios? La cosmovisión teísta responde sí, hay un Dios. La cosmovisión, o sea, la cosmovisión del ateísmo responde no, no hay un Dios. Y el agnosticismo responde no podemos saberlos o no lo sé. ¿Ya? Nosotros como cristianos, como por lógica, sí, obviamente debemos creer que existe un Dios, ¿cierto? Y nuestra cosmovisión se llama teísmo. ¿Por qué? Porque fundamentamos toda nuestra visión acerca de la idea de que Dios existe. Y precisamente el Dios que existe es el Dios cristiano, ¿cierto? Ese es el Dios que nosotros creemos. Entonces, el teísmo sostiene que Dios es un ser personal, es decir, que es en algún sentido una persona. ¿Cierto? Una persona es un individuo con ciertas facultades básicas para obrar intencionalmente, con ciertos propósitos y ciertas creencias. Y aquí me gustaría detenerme un poco, hermanos, con respecto a la existencia de Dios.
Hoy no voy a profundizar en los argumentos acerca de la existencia de Dios. Así que me gustaría mencionar que hay argumentos que nosotros podemos decir, sí, es cierto y es con mucha probabilidad, mucha certeza de que sí existe un Dios a que no lo haya. ¿Ya? Entre esos está el argumento que tiene que ver con los orígenes, que son los argumentos cosmológicos. Esos argumentos presentan a Dios como un Dios creador, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente y un Dios que tiene perfecta libertad. Existen argumentos a favor de la existencia de Dios que tienen que ver con la moralidad. Y estos argumentos hacen ver que Dios es el fundamento de la moralidad que nosotros tenemos. Y claro, se presenta a un Dios como el fundamento de la moral. También existen argumentos, el argumento de la contingencia de Dios, que tiene que ver, hace ver al Dios como un ser necesario, es decir, que un Dios que no hay forma que Él no pueda existir. ¿Ya? Y estos argumentos también nos hacen ver como que Dios es esa primera causa que le dio origen a todo, ¿cierto? Hay argumentos filosóficos, científicos que podemos averiguar y podemos profundizar más en eso y podemos ver a un Dios que es la primera causa. Incluso también algunos mencionan que Dios es el primer motor inmóvil, ¿cierto? Dios es acto puro, es decir, no cambia. En fin, esos son términos más complejos, pero sí, todos los argumentos a favor de la existencia de Dios nos muestran un Dios que tiene al menos estas propiedades. ¿Ya? Y estas son la omnipotencia, es decir, un Dios que es todopoderoso. ¿Ya? También nos muestra la omnisciencia, es un Dios que conoce todo o tiene todo conocimiento. Y también algo importante, es un Dios que es perfectamente libre. Cuando decimos perfectamente libre, significa que Dios no tiene limitaciones. ¿Ya? Nosotros sí somos libres, pero también hay limitaciones en nuestro ser, en nuestra mente, ¿cierto? Pero Dios sí. O sea, Dios no. Dios no tiene limitaciones. Dios es perfectamente libre. ¿Bien? Entonces, los argumentos a favor de la existencia de Dios nos muestran a un Dios que tiene estas facultades básicas, ¿ya? Son básicas porque de eso también se pueden desprender varias cosas. Nosotros vemos un Dios que es todopoderoso en la Biblia, también lo vemos, ¿cierto? Ahora, algo importante, hermanos, que yo quiero recalcar. En la Biblia también se nos menciona estas facultades, ¿cierto? No es solamente que lleguemos a conocer a un Dios a través del razonamiento, sino que también la Biblia nos muestra a un Dios, ¿cierto? El Dios que nosotros creemos que tiene estas facultades, un Dios que es omnipotente, ¿cierto? Con tanto poder para poder crear todo desde la nada, ¿cierto? Por su perfecta voluntad. O sea, en algún momento Dios, en algún momento de su eternidad, Dios dijo, sí, voy a crear todo. Él también conoce sus propósitos. Un Dios que también al crear todo conoce cómo funciona su creación. Bien, entonces esto es como un resumen muy resumido de lo que significa la existencia de Dios y de toda la argumentación que podemos nosotros encontrar. Entonces, teniendo en cuenta eso, me gustaría poder, sí, profundizar en un argumento que es a favor del cristianismo, ¿ya? A favor de lo que nosotros creemos, y es que tiene que ver con el milagro de la resurrección o la resurrección de Jesús, ¿cierto? Y ahora algo importante, hermanos. Un Dios que creó todo, ¿cierto? Un Dios que conoce todo, un Dios que es libre. En la Biblia se nos menciona que es un Dios que tiene la capacidad y la facultad para intervenir cuando Él quiera en su creación, ¿cierto? No es un Dios que creó y dejó todo funcionando y no se intromete en nuestros asuntos, sino que Dios sí está con las facultades, ¿cierto? Por ser Dios, de poder intervenir cuando Él quiera en nuestra creación. O sea, en su creación, en realidad, en lo que nosotros vemos. Y yo sé que nosotros también hemos visto intervenciones de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos también de acá han visto a un Dios que hace milagros, ¿cierto? Un Dios que está presente en nuestra historia, ¿cierto? Y eso también, al creer que Dios existe, nosotros estamos en la posición de decir, sí, los milagros son posibles. ¿Por qué?
porque hay un Dios que existe. Entonces, como les comentaba, hay un argumento que es la resurrección de Jesús, que tiene que ver con los milagros, ¿cierto? Porque la resurrección es un milagro, y también la resurrección como un hecho histórico. Y eso es lo que quiero que podamos ver ahora. Antes de continuar, hermanos, ¿hay alguna opinión? Para mí es importante también conocer opiniones y preguntas. Quizás también, si algo no quedó claro, si algo fue muy rápido, también pueden comentarlo. ¿Se está entendiendo hasta acá, hermanos? ¿Sí? Bien, eso es lo que importa. ¿Sabes lo que me interesa también? Poder comunicar con claridad acerca de esto. Entonces, tengamos en cuenta esto. Los milagros son posibles si Dios existe. Y a través de la argumentación filosófica, científica, ¿cierto? Nosotros podemos tener mucha certeza de que Dios sí existe. Entonces, sí, hay posibilidad de milagros. Ahora, algo interesante es, ¿qué son los milagros? ¿Ya? ¿Alguien me puede ayudar con la definición básica de un milagro? Bueno, esta definición quizás eh, tiene ciertas palabras que pueden ser un tanto diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero sí que, ¿cuál es la definición básica de esto? Es un acontecimiento para el cual las explicaciones, ¿cierto? Naturales no, o sea, no pueden explicarlas, ¿ya? O sea, algo que por medio de la descripción de las leyes de la naturaleza no podemos explicarlas, ¿bien? No podemos describirlas. No podemos ver un milagro como una violación de una ley, sino que es básicamente que la ley no puede describir lo que ocurre, ¿ya? Porque las leyes solamente describen lo que podría ocurrir. Por ejemplo, si yo, bueno, no voy a dejar caer este vaso. Si yo dejara caer este vaso, o sea, perdón, si yo soltara este vaso, ¿qué sería lo más lógico que ocurriera? Que se caiga, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo lo suelto y este vaso no se cae? Claro, eso. Bueno, ya estamos en presencia de un milagro. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad en este caso no puede describir eso, un evento que ocurrió. ¿Se entiende? Entonces, la frase de abajo es lo que resume el tema de la existencia de Dios y los milagros. Dice, dada la evidencia a favor de la existencia de Dios, los historiadores teístas, es decir, los que creen en Dios, están justificados en hacer consideraciones históricas. ¿Por qué? Porque en este caso un milagro sí es un evento que está presente en la historia. Entonces, ¿podemos seguir, hermano? Esto también es algo importante. Y todo esto lo estamos enfocando para explicar el milagro de la resurrección de Jesús, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos reconocer un milagro? Según un autor que se llama William Lane Craig, hay dos formas que nosotros podemos reconocer un milagro. Uno, si alguien me puede ayudar con la primera, por favor. Bien. ¿Y la segunda? ¿Jonah? ¿También? Sí, por favor. Bien. Entonces, hay eh, dos principios que nosotros podemos aplicar cuando podemos decir estamos en presencia de un milagro. Uno es extremadamente improbable que ocurra y lo otro es ocurre en un ambiente o contexto que está cargado de significado religioso. En otras palabras, el evento ocurre en un contexto en el que podemos esperar que un Dios actúe. ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo creo que también me gustaría explicar el segundo punto, que ocurre en un ambiente o contexto cargado de significado religioso. Nosotros como cristianos, ¿cierto? Al menos consideramos los milagros como obra divina, ¿cierto? Cuando nosotros oramos por algo, ¿cierto? Por un milagro del Señor, ahí estamos como en condiciones de decir, sí, ocurrió un milagro. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos lo esperamos. Cuando dice
se espera que ocurra un milagro, también puede, ahí ocurre. Y un milagro es algo que también es improbable que ocurra, ¿cierto? Dada el curso natural de las cosas, ¿cierto? Entonces, nosotros reconocemos un milagro cuando es improbable que ocurra y cuando también las personas o el contexto espera que ocurra un milagro, ¿ya? Entonces, ahí estamos como en presencia de un milagro. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Sí, es que, claro, tiene que ver con que al menos el punto número, o sea, el segundo punto tiene que ver con esto. Se espera que un Dios actúe en un milagro. O sea, nosotros, en ese caso, si es un milagro, ¿por qué? Porque sabemos que hay un Dios que actúa. O sea, cuando una persona también sabe que, o se espera que exista el milagro, o nosotros también quizás interpretamos ese evento porque también sabemos que hay un Dios que puede actuar de forma milagrosa. Quizás no depende tanto de la persona, sino que depende de que hay un Dios que puede actuar. Claro, bien. Eso, eh, sí, mm, claro. Sí, tiene que ver con eso. Con nosotros sabemos que hay un Dios que puede actuar y puede intervenir de forma sobrenatural y nosotros sí estamos como facultados para eso. Entonces, ¿podemos continuar, hermana? Ahora, ¿por qué importan los milagros en la fe cristiana? Y aquí vamos a introducirnos también en el tema de la resurrección. ¿Y alguien puede leerlo, hermanos, en voz alta? Bien, por eso son importantes al menos los milagros dentro de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque nuestra fe se basa en el milagro de que también Jesús resucitó, ¿cierto? En el milagro de la resurrección de Jesús. Entonces, por eso también importa saber acerca de la existencia de Dios, ¿cierto? Todos esos argumentos nos llevan a esperar que hay un Dios que actúe y que intervenga de la forma que Él quiera en la historia. Y Dios sí lo hizo. Dios intervino de forma sobrenatural en la historia, ¿cierto? Primero también con el nacimiento de Jesús, esto es algo que es sobrenatural y también la resurrección. Entonces, ¿podemos seguir, hermana? Y vamos a hablar sobre la resurrección de Jesús también como un argumento histórico que sustenta nuestra fe. ¿Sí? Ah, entonces vamos a Primera de Corintios 15:14 y dice así. Y estas son palabras de Pablo. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, si Jesús no resucitó, nuestra fe no tendría sentido, no tendría valor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante para el cristiano la resurrección de Jesús? Por esto. Eh, no solamente Pablo también lo afirma acá, sino que también dio sentido a, y más adelante lo voy a mencionar un poco, a cómo se propagó el Evangelio, ¿cierto? Por qué también varias personas pudieron ser transformadas de una forma que no se esperaba, ¿cierto? Es precisamente por el hecho de que Jesús resucitó. Entonces, para nosotros como cristianos, este hecho tiene mucha relevancia y mucha importancia. Si Jesús no resucitó, sería como una de las mentiras más grandes, ¿cierto?, de la historia. ¿Por qué? Porque eh, él también decía
Jesús también de alguna forma fue diciendo yo voy a resucitar, este templo lo van a destruir, ¿cierto? Pero yo lo voy a levantar. Entonces, si Jesús no resucitó, también veríamos que Dios no tendría poder, ¿cierto? Para poder intervenir dentro de la historia, para poder resucitar a Jesús de entre los muertos. Si Jesús no resucitó, Dios no tendría también el poder sobre la muerte y el pecado. Entonces, por eso es importante, hermano. Mm. Gracias, hermano. Muy valioso lo que usted mencionaba. Eso también la resurrección llenó de fe, llenó de valor a las personas que lo siguieron, ¿cierto? Y lo vemos también en el tema de los mártires, personas que dieron su vida por algo que ellos creían realmente que esto vale la pena y esto pasó y esto fue cierto. Entonces, podemos continuar. Como les comentaba, la resurrección podemos verla como un hecho histórico, ¿bien? Como un hecho histórico. Ahora, ¿qué es la historia? La historia, la ciencia forense, la jurídica y otras son ciencias especulativas, no empíricas. Las ciencias especulativas investigan eventos singulares del pasado en base a las evidencias que permanecieron hasta el presente. Debido a esto, sus conclusiones se formulan en términos de probabilidades, es decir, nos cuentan lo que pudo haber ocurrido en el pasado. Ahora, nosotros como cristianos tenemos pruebas y fuentes que nos pueden decir con mucha probabilidad, demasiada, para que nosotros pudiéramos también dar ese paso de fe y confianza en Jesús, que nos dicen que sí, Jesús resucitó, ¿ya? Como un evento histórico, ¿ya? Entonces, ¿podemos continuar, hermano? Vamos a las fuentes acerca de la resurrección, ¿ya? Hay al menos 4 fuentes principales donde nosotros encontramos evidencia acerca de la resurrección de Jesús, ¿ya? Cada una de estas fuentes también están bien atestiguadas y me gustaría no enfocarme en todas, sino que en algunas de ellas, ¿ya? Las fuentes, estas es donde nosotros encontramos todo acerca de la resurrección de Jesús. O sea, es lo que nos llega hasta ahora. Y a través de esta fuente nosotros podemos hacer esas investigaciones que nos permiten saber con mucha certeza que sí, Jesús resucitó. Las fuentes, uno son los evangelios canónicos, ¿cierto? Nosotros encontramos en los evangelios la historia de Jesús, ¿cierto? Cómo fue su resurrección, cómo fue también su muerte y también su ministerio. Los evangelios canónicos, como libros históricos, también tienen tienen mucho peso, ¿verdad? Hay varios historiadores no cristianos también que dicen que los evangelios sí son una fuente confiable de historia, ¿ya? No me voy a enfocar tanto en eso porque también ese es un tema importantísimo y tiene que ver con la veracidad de la Biblia, pero sí podemos tener claro que los evangelios, lo que nosotros tenemos en la Biblia, sí son fuentes que son confiables al menos en lo que ocurrió en esos días y en esos años. Lo otro son las cartas de Pablo, ¿cierto? Sabemos que Pablo vivió después de Jesús y sus cartas nos entregan información acerca de la resurrección. Otras fuentes son las que potencialmente datan antes de la literatura del Nuevo Testamento. O sea, las fuentes que circulaban
después de algunos años de que Jesús murió, ¿cierto? Y ascendió a los cielos, hasta que fueran escritos algunos libros del Nuevo Testamento. Y también hay fuentes no cristianas que hablan acerca de la resurrección de Jesús, y eso también es lo que me gustaría ver. Ahora sí, hay un versículo clave, si puede seguir, hermana. En 1 Corintios 15, del 3 al 8. Y este tiene que ver con una de las fuentes de las cartas de Pablo. ¿Alguien puede leerlo, hermano, o está muy pequeño? ¿Se puede? Bien. Entonces, hay dos palabras importantes con respecto a esto, que es entregado y recibido. Pablo dice que recibió algo y esto también lo entregó. Pero, ¿cuándo pudo haberla recibido Pablo? Al menos pudo haber recibido estas palabras. Que Cristo murió por nuestros pecados, y cierto, y ahí va describiendo al menos esta tradición, ¿cierto? ¿Cuándo pudo haberla recibido Pablo? Sabemos que Pablo, luego de que quedó ciego, ¿cierto? Fue sanado de su ceguera, fue hasta Damasco, ¿cierto? Recibió la sanidad en Damasco. Luego, em, en Gálatas 1:18 nos dice que Pablo también visitó a Pedro. Pedro era una de las personas que eran líderes dentro de la iglesia de Jerusalén. Entonces, hay algo interesante acá. Pablo fue a visitar a Pedro y estuvo por algún tiempo. Entonces, una persona como Pablo, totalmente, una persona que tenía mucho celo, ¿cierto? El celo de los judíos, y tuvo una conversión que también fue impactante, ¿cierto? A él lo impactó de tal forma que Pablo ya no iba a perder tiempo en cuanto a esto. O sea, algunos autores, teólogos dicen que Pablo no fue a perder tiempo al visitar a Pedro, no fueron a hablar sobre el clima, ni sobre el fútbol, ni nada de eso. Es que un Pablo no perdería ningún minuto en preguntar a Pedro acerca de esto. Entonces dice eso. ¿Cuándo pudo haberlo recibido esta tradición oral? Que ya estaba circulando en la iglesia de Jerusalén, ¿cierto? Entonces, posiblemente también la recibió desde Pedro, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, esta idea o este relato acerca de la historia ya estaba circulando muy poco tiempo, posiblemente 3 años después de que también Jesús ascendió, ¿ya? Entonces, es una tradición que es bastante cercana al tiempo. Bueno, y también hay bastantes más cosas con respecto a eso. Entonces Pablo fue a buscar información donde Pedro, y Pedro era uno de los principales líderes de la iglesia. También, bueno, Pedro era uno de los discípulos. Entonces sí, Pablo podría haber recibido esa información en una fecha muy temprana. ¿Podemos seguir, hermano? Ahora, hay fuentes no cristianas. Y esto también, cuando yo lo supe, me cambió también tanto la perspectiva. ¿Por qué? Porque al menos uno tiene, o yo cuando niño tenía la idea de que la Biblia era una historia que yo no sé en qué pasado ocurrió, en qué momento ocurrieron las cosas. Pero también, a medida que Dios me fue inquietando con respecto a eso de mi fe, sí pude entender que la Biblia narra desde el inicio hasta el fin de la historia, ¿cierto? Nos muestra la verdadera historia. Y también la Biblia, al estar presente en la historia así, narra acontecimientos que ocurrieron. Entonces, tenemos también fuentes no cristianas que hablan acerca de la resurrección de Jesús. Uno de ellos es Josefo, un historiador judío, que era obviamente no cristiano, nacido en el año 37 después de Cristo. Bueno,
al menos como nació en el año 37 después de Cristo, si él estaba como en una posición cronológica, donde sí estaba en el auge de la iglesia, donde ya la idea de que Jesús había resucitado estaba como expandiéndose mucho. Entonces, él escribe esto en un texto que se llama Antigüedades Judías. Dice, teniendo tal carácter, Anano pensó que Festo, muerto y Albino todavía en camino, tendría la oportunidad adecuada. Convocando a los jueces del Sanedrín, trajo ante ellos al hermano de Jesús llamado el Cristo, cuyo nombre era Santiago y algunos otros. Les acusó de haber transgredido la ley y los entregó para ser apedreados. Entonces, claro, Josefo menciona a Jesús y como un personaje de la historia. ¿Bien? ¿Podemos seguir, hermana? Hay otro, eh, un historiador romano llamado Tácito, que él vivió desde el año 56 aproximadamente hasta el 120. Vivió bastante. En su obra Anales escribió sobre Jesús y sobre la existencia de los cristianos. Él estaba aludiendo al incendio en Roma donde se creía que Nerón fue el responsable. Entonces, él escribió, ¿cierto? En uno de sus, de sus textos, dijo, por lo tanto, voy a leerlo desde acá. Por lo tanto, para sofocar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las más refinadas torturas a aquellos a quienes la gente común llamaba cristianos, ¿cierto? Un grupo. Odiaba, eh, odiaba por sus abominables crímenes. Su nombre viene de Cristo, quien durante el reinado de Tiberio había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Suprimida por el momento, la superstición mortal estalló de nuevo, no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma. Entonces, este historiador ya mencionaba también a Cristo, ¿cierto? Que habría sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Eso también se menciona en la Biblia. Así, ¿podemos seguir, hermano? Eh, Luciano, Luciano de Samosata, fue un griego de la segunda mitad del siglo II. Y él en tono de burla dijo esto. Voy a leerlo desde acá. Dice, los cristianos, ¿sabes? Adoran a un hombre hasta el día de hoy. Él es el personaje distinguido que introdujo sus nuevos ritos y que fue crucificado por ello. Eso lo escribió Luciano en su libro La muerte del peregrino. Entonces, ya encontramos también fuentes no cristianas que hablan sobre la historicidad de Jesús y también acerca de su resurrección. ¿Podemos seguir, hermano? Bueno, Maraver Serapión fue un filósofo sirio que poco después del año 70 escribió esta carta a su hijo. ¿Ya? Dice, ¿cuál es la ventaja que obtuvieron los atenienses por matar a Sócrates? Hambruna y plaga les llegaron como juicio por su crimen. ¿Cuál es la ventaja que obtuvieron los de Samos por quemar a Pitágoras? En un momento su tierra fue cubierta con arena. ¿Cuál es la ventaja que obtuvieron los judíos por ejecutar a su rey sabio? Fue justo después de eso que su reino fue abolido. O sea, tremendo al menos lo que menciona, ¿cierto? Los judíos ejecutaron a su rey sabio. Y después de eso, de ejecutarlo, fue que al menos como el tema judío fue abolido. Entonces, tenemos historiadores, personas que no son cristianas, vuelvo a decirlo, que hablan sobre Jesús y nos dan ciertas nociones sobre él. Entonces, ¿podemos seguir, hermano? Puede ser, porque claro, es que Maraver Serapión, escribió poco después del 70. Puede haber sido. Creo que sí tiene relación con eso. La verdad, no tengo la información exacta de eso, pero creo que puede haber tenido sentido eso, de que la caída del templo. Entonces, hermanos, con respecto a la resurrección, hay cimientos históricos, es decir, hay hechos históricos que están avalados por historiadores eh, y que esto también juegan un papel importante en cuanto a la resurrección de Jesús. ¿Sí podemos seguir? Los hechos históricos. Bueno, aquí yo también basé esto según dos historiadores, que, bueno, uno es Michael Licona, tiene un libro que se llama La Resurrección
la resurrección de Jesús. Y él dice que hay tres hechos fundamentales o cimientos históricos y hay dos hechos de segundo orden, pero que también son importantes, ¿ya? Uno es que Jesús murió por crucifixión. Este hecho también está avalado por historiadores, ¿cierto? Lo otro es que Jesús se apareció a sus discípulos y lo otro tiene que ver con la conversión de Pablo, que era el perseguidor de la iglesia. Y hay hechos que son también de segundo orden, pero que son importantes, es la conversión de Santiago, el hermano escéptico de Jesús, y que la tumba estaba vacía. ¿Ya? También hay otro autor que dice que hay solamente tres hechos históricos y que de eso se puede desprender el caso de la resurrección, que es que la tumba estaba vacía y que las apariciones post-mortem, es decir, que Jesús también se apareció a su discípulo después de haber muerto, ¿cierto? Y también tiene que ver con el origen de la fe cristiana. Entonces, estos cimientos históricos están avalados y esto hacen un caso para que nosotros podamos decir que la explicación más probable o con mucha certeza es que Jesús sí resucitó de entre los muertos. ¿Hay alguna duda hasta acá, hermanos? Bueno, yo también estoy tratando de ir bastante rápido con respecto a esto, pero sí es... cada uno de esos cimientos tiene su fundamento y claro, nosotros también podemos descansar sobre eso que sí realmente pasó, ¿ya? Como les decía, hay cristianos que han dedicado su vida a investigar sobre historia, a hacer filosofía, a, claro, a estudiar más sobre esto. Han estudiado los textos antiguos, han estudiado mucho y claro, ellos también para edificación de la iglesia han bajado de ese nivel intelectual a nosotros y nosotros también podemos confiar en eso, ¿ya? Entonces, por eso también me da alegría saber que entre todos somos un cuerpo, entre todos nos edificamos. ¿Bien? Entonces, ¿hasta acá va bien, hermanos? ¿Sí? Bien, porque ya vamos llegando a... Bueno, hay algunos hechos que me gustaría mencionar. Tiene que ver con la crucifixión de Jesús, que Jesús sí realmente murió crucificado. ¿Ya? Como vemos ahí, la crucifixión era una forma común de ejecución empleada por los romanos para castigar a los miembros de clase baja, a los esclavos, a los soldados, a los rebeldes violentos y a los acusados de traición. Entonces, hay razones para creer que Jesús murió como resultado de ser crucificado. La muerte de Jesús es bien atestiguada por un buen número de fuentes antiguas, cristianas y no cristianas. Como les decía, ¿cierto? Hay fuentes que hablan sobre que Jesús realmente murió crucificado. El primer reporte de la muerte de Jesús se encuentra en la tradición, ¿cierto? Que yo leía de Primera de Corintios 15, ¿cierto? Prácticamente todos los estudiosos que han escrito sobre el tema sostienen que Pablo aquí provee la tradición sobre Jesús que recibió de otros. ¿Ya? Ahora, las narrativas de la pasión de Cristo parecen en gran medida creíbles, dado que satisfacen el criterio de la vergüenza y la plausibilidad en ciertos detalles. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es algo importante, al menos de nosotros como cristianos. Nadie en la historia ha podido imaginar a un Dios, ¿cierto?, que se hizo hombre y que muere crucificado. Al menos hay bastantes tensiones con respecto a eso. El Dios que es rey sobre todo, muerto por crucifixión. Pero esto también nos muestra muchas cosas acerca del carácter de Dios, ¿cierto? Su carácter compasivo, ¿cierto? El carácter de que Él también conoce de primera mano el sufrimiento de nosotros como personas, ¿cierto? El que Jesús haya muerto en la cruz también nos trae mucha esperanza. Saber que hay un Dios que, como decía, conoce nuestras debilidades, Él sufrió, se entregó por nosotros. Entonces, el que Jesús, un Dios, haya de forma voluntaria pagado ese precio por nuestros pecados también al menos para mí, me llena como de esperanza saber que hay un Dios que sí me entiende, hay un Dios que sí está preocupado por la humanidad. Y un Dios que es tan grande que también no tiene miedo a verse como vulnerable, sino que porque Dios está tan seguro también de lo que Él es, que no tiene miedo a mostrarse tal cual es. Y ese también nos muestra el corazón de Dios, ¿cierto? Un Dios que sufrió, ¿cierto? Un Dios que estaba también por sobre todo, pero un Dios que sí quiso hacerse uno de nosotros, como dice Juan, ¿cierto? El verbo
la razón de todo vino y habitó entre nosotros. Entonces eso también, y que la Biblia nos mencione eso, cumple con algo que se llama el criterio de la vergüenza. Y esto tiene que ver con que nosotros casi siempre contamos nuestras victorias, ¿cierto? Solamente las veces que salimos como los vencedores de la historia, ¿ya? Pero en este caso no. Podemos ver que en la Biblia también los escritores muestran a un Dios que para ellos no salió como un vencedor, ¿cierto? O sea, para el ojo humano no salió como un vencedor, ¿cierto? Pero, claro, Dios no tiene miedo a verse así, porque Él está seguro de lo que Él es Dios, Él es Rey, y también eso lo hizo para mostrarnos cómo es su corazón por la humanidad. ¿Bien? Entonces, la crucifixión de Jesús está, sí, muy bien atestiguada históricamente. Ahora, Jesús también se le apareció a sus discípulos. Poco después de la muerte de Jesús, sus discípulos afirmaron que había vuelto a la vida y que se les había aparecido a algunos de ellos tanto a nivel individual como grupal. Vemos también en Hechos 9, cuando Jesús se le aparece de forma presencial a Pablo, ¿cierto? Al menos es lo que algunos autores dicen que Jesús se le haya aparecido de forma presencial, hizo que Pablo pudiera cambiar su mentalidad y pudiera convertirse, ¿ya? Quizás solamente una visión no hubiera cambiado a Pablo, pero Pablo sí se encontró con el Jesús resucitado. Entonces esto también está bien atestiguado por las fuentes históricas. También dice que Jesús se le apareció a varias personas, ¿cierto? A los discípulos, eh, tanto a nivel individual como grupal. ¿Podemos seguir, hermano? Algo importante con respecto a la resurrección de Jesús es lo que mencionaba nuestro hermano. Hermano, ¿cuál es su nombre? ¿Sí? Rubén. Nuestro hermano Rubén lo decía. Algo importante es la fe de los primeros creyentes. Después de la muerte de Jesús, los discípulos sufrieron persecución y algunos de ellos experimentaron el martirio. La fuerza de su convicción indica que no solo afirmaban que Jesús se les había aparecido después de resucitar entre los muertos, realmente lo creyeron. Se pusieron voluntariamente en peligro a sí mismos al proclamar públicamente a Cristo resucitado. La voluntad de los discípulos de sufrir y morir por sus creencias indica que ciertamente consideraban sus creencias como verdaderas. Y eso es algo relevante. El que los discípulos, los primeros creyentes, hayan creído en que Jesús realmente resucitó, les dio esa valentía y esa pasión para llegar incluso hasta entregar su vida por algo que ellos consideraban realmente valioso e importante, como lo era el Evangelio. Entonces, ¿puede seguir, hermano? Entonces, con respecto a esto, podemos ver que las personas no mueren por convicciones si saben que son falsas. Los discípulos podían saber si Jesús resucitó, si la tumba estaba vacía o si Él de verdad se les apareció. Si no hubiesen estado tan convencidos, no habrían entregado sus vidas por esa creencia. Eso es algo que también, al menos a mí me desafía, y espero que también a ustedes, saber que hay personas que por considerar algo tan valioso llegan a entregar sus vidas. Entonces, sí, el Evangelio creo que también vale mucho, vale todo de nosotros. Jesús lo vale, ¿cierto? Él se entregó por nosotros. Eso también nos anima a poder decir, hay cosas que yo no estoy dispuesto a morir, ¿cierto? Hay cosas por las cuales yo también en mi corazón no quiero morir, pero sí, en cierta forma, los primeros creyentes nos animan a qué? A darle el valor, ¿cierto? Que tiene Jesús, que tiene el mensaje del Evangelio para nosotros. Entonces, eso con respecto a la resurrección. Y ya para ir concluyendo con este argumento, creo que fue bastante extenso, pero es necesario para que afirme nuestra fe, ¿cierto? Entonces, podemos concluir con esto. En verdad, con base en la evidencia, ¿cierto? La hipótesis de que Dios resucitó a Jesús de los muertos es la mejor explicación de lo que sucedió. Y esa hipótesis solo necesita de una más, de que Dios existe. Si Dios existe, y existe la... Es que no lo veo bien. Bien. Entonces, ese es el resumen de lo que hoy quería explicar. Que Jesús haya resucitado depende de una cosa, de que Dios existiera.
Y claro, y si Dios existe, está esa posibilidad de los milagros. Y eso también a nosotros como cristianos nos anima a saber que hay un Dios que va a intervenir en la historia, un Dios que es personal, un Dios que está preocupado también de mostrarnos su carácter, de mostrarnos cómo Él es y puede intervenir de forma milagrosa. Entonces, si Dios existe, es posible, con mucha certeza de que haya actuado la historia resucitando a Jesús. Entonces, hermanos, para y ya terminando, me gustaría saber si hay opiniones, comentarios o consultas con respecto a eso. ¿Sí? Bien, cuando yo decía que una de las religiones mayoritarias, ¿cierto?, en el mundo, o sea, una solamente puede defender o puede fundamentarse en un milagro me refiero a la religión cristiana, ¿cierto?, a la fe cristiana. Porque, claro, dentro de las religiones que existen, ¿cierto?, hay varias que tienen fundamento en otras cosas o quizás incluso el milagro, por ejemplo, en el tema del Islam, del Corán, es bastante eh, tiene bastantes dudas con respecto a su historicidad y varias cosas. Pero sí, con respecto al tema del catolicismo, al menos lo que yo entiendo, es que el cristianismo como tal tiene como su centro en Cristo. Entonces, desde el inicio, toda persona que pone su fe en Cristo se llama cristiano. Ahora, el término católico significa universal. Entonces tiene que ver con, en realidad el catolicismo sí es cristianismo, pero claro, el catolicismo romano es también donde uno encuentra las diferencias que nosotros entendemos. ¿Ya? ¿Pastor? Claro. Mm, bien, hay varias cosas que son, realmente, no podría decir podemos hacer como una fusión en cosas, sino que, si bien como decía el pastor, el católico sí cree, o sea, sí pone su fe en Jesús, pero también tiene ciertos matices en cómo es su fe en Jesús. Entonces, hay, sí, hay ahí como cada diferencia en cuanto a las doctrinas, como fundamentales. ¿Entender?
Bien, y precisamente eso es lo que también nos manda, nos dice la Biblia. Estemos preparados, ¿cierto?, para presentar las razones de lo que nosotros creemos. En este caso, eh, si algo importante es, primero, saber cómo piensan. Si hay alguna oportunidad de poder hablar con un católico, decir, "Mira, ¿qué piensas acerca de esto?" Y uno también, esa forma de poder prepararse, la verdad, y responder efectivamente, ¿cierto? O sea, de forma efectiva a la pregunta que ellos tienen. Entonces sí, siempre debemos estar preparándonos con respecto a eso. Y eso es lo que también la Biblia nos invita a través de la apologética. Sí, y lo otro importante también es de la apologética, no solamente se trata de ganar discusiones, de ganar batallas intelectuales, no se gana de, no, voy a destruir un ateo, voy a destruir a un católico. No esa puede sonar así, pero hay personas que lo ven como si ya empezamos a sacar la espada de la cruzada y ahí empezamos a destruir personas. No se trata de eso. No, nunca se ha tratado de eso, sino que la idea es poder, en palabras de un autor que se llama Alistair McGrath, como decía, es poder crear un ambiente intelectual, un ambiente emocional, un ambiente donde la persona pueda decir, claro, la fe cristiana tiene un atractivo, tiene algo que donde yo pueda decir, voy a depositar mi confianza en Jesús, voy a dar ese paso de fe en Jesús. Y la apologética se trata de eso, es conducir a las personas hacia Jesús. Yo voy a cumplir mi misión cuando pueda decir, mira, ya hice todo lo que pude, quizás tú tenías dudas intelectuales, tenías dudas emocionales o de tu voluntad, pero yo voy a cumplir mi misión cuando yo pueda acercarte a Jesús y que tú puedas probarlo por tu propia cuenta. Es decir, como también en la Biblia se menciona, ven, anda a ver. O sea, cuando dice, ven, no. En el Salmo 34, eh, gusten y vean qué bueno es el Señor. Claro. En realidad, una de las técnicas o una de las, claro, tácticas más que pueden ser bastante útiles es decir, mira, yo quizás no pude convencerte con mis argumentos, quizás tú tienes muchas dudas aún, pero te invito a que tú puedas leer la Biblia, ir a Jesús y puedas probarlo por tu propia cuenta. Entonces también hay que tener claro cuáles son los límites de nosotros. Nosotros no vamos a hacer la obra del Espíritu Santo, la verdad. Eso es importante. Nosotros no convencemos de nada, sino que es mostrar que hay una persona, hay un Dios que sana, un Dios que salva, pero obviamente el que salva es Dios, nosotros no. Entonces esa es como también la importancia, o sea, un punto relevante dentro de la apologética. Nosotros cumplimos nuestra misión cuando podemos llevar a la persona hacia Jesús y de alguna forma despejar el camino de dudas que tienen ellos. Sí, mi hermano Rubén tenía una...
Sí, amén. Con respecto a eso, iba a mencionar algo que... Uy, dale, dale, se me olvidó.